Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Vamos terminando este año litúrgico y seguimos con el evangelista Lucas. Hoy la iglesia celebra la vida de Santa Margarita de Escocia, que nace en el año 1046. Su padre vivió desterrado, fue dado en matrimonio a Malcolm III, rey de Escocia, del que tuvo 8 hijos. Vivió ejemplarmente como madre y como reina y murió en Edimburgo en el año 1093. Para nuestro evangelio de hoy tomamos el evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguir el título de rey y volver después. Llamó a 10 siervos suyos y le repartió 10 minas de oro, diciéndoles: negocien mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo: no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó a conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu mina ha producido 10. Él le dijo: muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu mina, Señor, ha rendido 5. A ese le dijo también: pues toma el mando de 5 ciudades. Al segundo llegó y dijo: tu mina, Señor, el otro llegó y le dijo, el tercero: Señor, aquí está tu mina. La he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente, que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo: por tu boca te juzgo, siervo malo. Con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado, pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quítenle a este la mina y désenla al que tiene 10. Le dijeron: Señor, ya tiene 10 minas. Les digo que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a estos enemigos míos que no querían que llegase a reinar sobre ellos, tráiganlos acá y dególlenlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, luz y presencia. Amén. Volvamos al texto. Primer momento, ¿qué dice el texto? Pues volvemos a la lectura como tal, capítulo 19, versículos del 11 al 28. ¿Qué dice Jesús hoy? ¿Dónde está cerca de dónde está allá? ¿Qué es lo que pensaba la gente sobre el reino de Dios? Y por eso él propone una parábola. ¿Cuál es esa parábola? Que tiene como 2 en una. ¿Quiénes son los personajes que hay allí? ¿Quién es el principal personaje? Hay otros que aparecen, otros 3. ¿Qué pasa con cada uno de ellos? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuáles son los diálogos con cada uno de ellos? Y sobre todo los desenlaces, y sobre todo con el tercero, ¿qué pasa? ¿Y cuáles son las expresiones finales de Jesús en el texto? Muy importantes. Como siempre, varias lecturas, recomponemos con la memoria y lo bajamos la mente al corazón. Segundo momento, meditación.
Seguimos en este caminar con Lucas, que va hacia Jerusalén. Sabemos que en Jerusalén se dará la pasión, muerte y resurrección del Señor, la manifestación de la salvación que nos dará y que nos ha dado ya el Hijo de Dios. Y lo pongo como en presente porque es como un caminar con Jesús hacia la cruz. Y en ese contexto aparece la situación de unos que pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. De hecho, ya estaba el reino de Jesucristo, pero ellos seguían con las ideas de un Mesías triunfalista a la manera humana, como un rey muy, muy humano. Y Jesús les sigue proponiendo parábolas para que ellos comprendan qué es lo que pasa con el reino de Dios y sobre todo cómo son los dones que Dios ha dado a los hombres. Esta parábola la podemos comparar lógicamente con Mateo 25:14, que es la parábola de los talentos. En Lucas se la conoce como la parábola de las minas, o en esta traducción también como las onzas de oro. Para ello es bueno ubicarnos en algo. El Señor empieza a hablar de un hombre noble que se va a un país lejano a conseguirse el título de rey. Ese es el primer movimiento. Y entonces deja a varios encargados y le reparte 10 minas de oro. ¿Qué es una mina de oro en el contexto antiguo? Una mina en griego significa 100 dracmas griegas o 100 denarios romanos, que significan 100 días de trabajo. Ese es el valor que los expertos nos han ayudado como a comprender. Y entonces ese es como un patrón de medida. Aquí empezamos a ver cómo el trasfondo principal de este hilo conductor de esta meditación es cómo se trata de la productividad de los dones que Dios nos da a cada uno de nosotros al servicio de su reino. Pero no es una productividad a la manera del mundo, es un servir en amar, en dar la vida, en comprender la palabra, en ser fieles, que es ajustarse a la voluntad de Dios, y ser fieles ante el Rey, en este caso que es Dios, y responderle ante tantos dones con los cuales Él ha dotado y nos ha dado a cada uno de nosotros para que verdaderamente podamos ser felices. Aquí la situación es como hay como dos parábolas en una, porque la primera es este rey se va a conseguirle un título de rey, este hombre noble. Resulta que a esto se le mete un poco de historia porque hay un historiador judío que se llama Flavio Josefo, que escribe algo que se llama la historia de la guerra judía, como cuando murió Herodes el Grande, el gran Herodes, su reino se dividió en varios. Pero Arquelao, su hijo, fue a Roma a entrevistarse con el emperador de la época, tratando de querer ser el rey de toda la zona. Resulta que él va a Roma a tratar de conseguir ese título y entonces los judíos mandan una delegación para mostrar cómo este hombre es muy cruel y que Roma no le diera tal asignación. Entonces Roma no le dio el gobierno de todo, ni siquiera lo nombró rey, sino etnarca, y solo de Judea, Samaria e Idumea. Después, cuando vino Arquelao, se vengó de estos que fueron con esa comisión de judíos donde el gran emperador y se vengó de ellos. Esto ayudó en cierta manera para que solo su gobierno durara 10 años y después a los romanos les tocara montar allí a un procurador que se llamó Poncio Pilatos. Pero esto que viene con el evangelio, entonces es como algo muy parecido, porque es un noble, o sea, en este caso Arquelao va a donde el emperador. Es un noble que se marcha a un país lejano a conseguir el título de rey. Fue a Roma y volvió como etnarca, pues con un poder. Y había muchos de ellos que no lo querían. Sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo: no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Eso fue lo que le pasó a ese Arquelao. Eso es una cuestión histórica. Pero esto va más allá, lógicamente ya en la parte bíblica ya nos ubicamos dentro del gran contexto de lo que es Dios, que nos da sus minas, sus onzas de oro, sus talentos,
para que de una manera ya espiritual, no como la del mundo, aquí es puesta para que entendieran ellos a la manera del mundo, pero nosotros sabemos que Jesús va más allá y que verdaderamente habla de cómo hay una perspectiva de los talentos de Dios que deben dar réditos, redituar aquello que se nos ha dado. Así como en el mundo se habla de la banca, de las inversiones, de muchas formas de las finanzas modernas, de cómo producen ganancias y cómo se trabaja con astucia, con capacidad para que den los réditos o den las ganancias necesarias, pues cuánto no más aquellos que reciben estas onzas de oro, estas minas de oro a nivel del espíritu para poder devolverle a Dios. Y aquí es 3 personajes, los conocemos claramente. Uno que se le habían dado 10 minas y produjo otras. Señor, tu mina ha producido 10, la mina que le dejó, por eso le dio el reino de 10 ciudades. A uno que le dio una produjo 5, se le dio el gobierno de 5 ciudades. Y el otro, la guardó en un pañuelo. Es una expresión que la podemos meditar hoy nosotros. ¿Qué significaría ese pañuelo para nosotros hoy? La guardó en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Es una forma como cobarde de responder. Y esto nos lleva a nosotros a meditar otra vez sobre los talentos, hoy sobre las minas y en este contexto onzas de oro que hemos recibido en dones del Espíritu. Porque aquí lo que va el trasfondo es cuánto se obra en Dios, porque lo que Dios da es motivo de multiplicación y bendición, nunca de pereza, de holgazanería y mucho menos de esconder lo que debería ser un bien para todos. Que hoy podamos mirar el corazón, cada uno de nosotros, y mirar en Mateo, pues esta parábola de los talentos nos invita a la vigilancia. Aquí en Lucas se está hablando como también este hombre que vino va a castigar a los que no hicieron producir estas minas, un poquito con lo que le pasó a la Jerusalén que no vio el paso de Jesús y sufrió una gran debacle, llamémoslo así, en el año 70 y tuvieron que salir salir de sus tierras porque no supieron reconocer al Señor. Es como una profecía que da el Señor, pero esto tiene que ver también con la vida de cada uno de nosotros y con lo que pasará al final del mundo cuando verdaderamente le presentemos al Señor cómo hemos dado respuesta a todo este don gratuito que Él nos ha dado. Y al que tiene se le dará. El que tenía uno que produjo 10, se le dio más. Por eso la temática termina en eso. Entonces por eso le quitaron la mina al que la guardó en el pañuelo y se le dijeron que se la diera el de 10 y preguntaron, no, pero es que este ya tiene 10. Y les dijo, sí, precisamente, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Qué quiere decir eso? A todos Dios nos ha dado, según una capacidad. Dios todo lo conoce perfecto. Pero hay unos que han querido dar respuesta. Ahí viene la respuesta libre. Y a esos que han dado lo mejor, pues tendrán lo mejor y Dios les dará y los bendecirá y se multiplicará. Bendiciones de todo tipo, en providencia, en vida de espíritu, en respaldo de Dios. Pero cuando uno no quiere, si uno se cierra, si viene la pereza, la holgazanería, el egoísmo, el encerrarse a que se produzca vida del espíritu, pues hasta eso que nos había dado desde el principio lo perderemos. No porque Dios inclusive sea como ese que rebata y nos quita las cosas, no, es que decimos, le hemos dicho casi que le hemos pateado, perdónenme la expresión y es un poco fuerte, toda la bendición para aquel que no quiera. Entonces hoy esta meditación nos invita a mirar sobre este libre albedrío, esta respuesta. Es un don la salvación, un don de Dios, pero es una respuesta libre la que damos nosotros. ¿Cómo estamos respondiendo verdaderamente? ¿Cómo verdaderamente estamos dando lo mejor de nosotros? ¿Cómo no nos guardamos nada? ¿Cómo no estás
talentos, miramos también los pecados de omisión, como lo hemos dicho en algún momento, pudiendo hacer el bien y no lo hacemos. Cómo definitivamente Dios nos ofrece gratuitamente sus dones, que son amor, gracia, filiación por Cristo, vida en el Espíritu. ¿Cómo es nuestra respuesta? De hijos, de aquellos que son agradecidos ante lo que han recibido, o aquellos que meten en un pañuelo lo que recibieron. Aquí meter en un pañuelo es no valorar lo que se ha recibido, es definitivamente no vivir la gracia. Estamos metiendo en un pañuelo tantas bendiciones, cerrando, estamos abriendo la vida y el corazón para que ese corazón sea como un tesoro de donde se sacan cosas nuevas, porque Dios va dando a aquel que se deja, que ama a Dios y que ama a los demás, y lo va llenando de más bendiciones, de carismas y de dones también, porque no se guarda nada para sí. Que estas minas, onzas de oro, este ejemplo con ese rey, ese hombre noble que se va a buscar el título de rey, nos ayude hoy a mirar a un Dios que no es como los reyes humanos, porque aquí pues corre uno el peligro de no ir más allá de lo que verdaderamente enseña Jesús y quedarse con las apariencias de estos reyes humanos que son déspotas. Jesús habla inclusive en una parte final muy fuerte sobre los que verdaderamente no han querido caminar en su presencia, y eso será no tanto porque Dios sea con estas características de estos reyes, sino porque el dolor será tanto de aquellos que no supieron comprender lo que se les dio, que sufrirán y tendrán que apartarse de la presencia de Dios. Que eso no nos pase a nosotros, que Dios siempre es el Dios Padre que acoge, que espera lo mejor como un padre, que le enseña a trabajar a un hijo, que le enseña a obrar, que le enseña a vivir y le exige. Y en unos momentos más duros le exige, y eso le queda al hijo como un aprendizaje que nunca va a olvidar, porque las situaciones que vengan en la vida ya sabe enfrentarlas. Dios nos da esas capacidades, Dios nos apoya, Dios nos respalda, Dios nos ha llenado de talentos, en este caso de estas minas y estas onzas de oro. ¿Cómo respondemos con ello? Yo hoy me pregunto también, y los invito a que ustedes se hagan esa pregunta interior sobre los dones que Dios les ha dado. Y terminando este año litúrgico es muy providente, porque es para ir haciendo un balance de cómo ha sido nuestro año delante de Dios. Que no sea un año enterrado en un pañuelo, encerrado en un pañuelo, que sea un año que precisamente está abierto a buscar que el amor, los dones y la misericordia de Dios lleguen a otros, y que verdaderamente eso produzca en nosotros que Dios nos dé más, no solo ciudades para gobernar, a la manera de la parábola, sino capacidades y carismas para llevar a otros, para que mostremos el reino. Hagamos oración. Gracias, Señor Jesús, porque confiaste en nosotros, entregándonos los talentos y las responsabilidades del reino. Con la parábola de hoy nos abres los ojos sobre nuestros pecados de omisión y mediocridad. Concédenos tener mucho amor para recibir más amor. Acompáñanos, Señor, con tu espíritu de creatividad, para que, haciendo redituar los talentos que nos diste para el servicio del reino de Dios y de los hermanos, merezcamos en tu venida escuchar de tus labios las palabras dirigidas al servidor fiel y responsable. Entra también en el gozo del banquete de tu Señor. Amén. Cuarto momento, la acción. Hemos sido fieles en lo poco para poder dar en lo mucho. Poco es esta vida, lo mucho vendrá con la plenitud que tendremos en Dios, en la vida eterna. Pero aquí en el día a día, en el trabajo cotidiano, sabemos ser fieles a Dios, sabemos devolverle a Él en la gloria, en el homenaje, en el agradecimiento. Y eso tiene que ver también con los hermanos, cómo verdaderamente nos vestimos para este banquete de fiesta, que podamos ser como aquellos que se les dio una mina y produjeron 10 más. Que verdaderamente hoy miremos cuáles son esos pañuelos en cuáles hemos encerrado nuestros talentos. Más bien abramos el corazón y no encerremos nada, sino que abramos. En Dios todo es apertura.
en el buen sentido, desde el amor y desde el ofrecer servicio, cariño, amor. ¿Cómo lo estamos haciendo? Gracias por todos los mensajes que colocan en el chat y por escribirnos desde el lugar desde nos acompañan. Hoy desde Manizales, capital del departamento de Caldas en Colombia, en un sitio emblemático que se llama la Torre del Cable. Aquí, desde el año 1915, comienzos de aquel siglo, subían hasta el páramo y bajaban al otro lado de la cordillera, puras mercancías, y fue el primer cable aéreo que hubo en Colombia. Entonces es un sitio emblemático de nuestra ciudad y de nuestra región. El Señor los bendiga, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.